En este laboratorio de caloría donde se realizaron 3 experimentos orientados a analizar fenómenos relacionados con el principio de Arquímedes, la determinación de densidades y el módulo de Young. En el primero de ellos se buscó cómo la fuerza de empuje varía en función de la profundidad, evidenciando la relación con la densidad, la gravedad y el área de sección transversal. En el segundo, se centró en la medición de volumen y masa de distintos sólidos para calcular su densidad y, a partir de ello, identificar el material al que pertenecen. Finalmente, en el tercer experimento, se utilizó una máquina universal de ensayos para determinar el módulo de Young mediante el análisis de la relación entre la fuerza de tensión y la deformación. Estos procedimientos permitieron contrastar los fundamentos teóricos con la observación experimental, favoreciendo una comprensión más integral de los conceptos estudiados. El principio de Arquímedes es uno de los descubrimientos más notables que nos legaron los griegos y cuya importancia y utilidad son extraordinarias. La historia cuenta que el rey Hilerón ordenó la elaboración de una corona de oro puro y, para comprobar que no había sido engañado, pidió que Arquímedes le dijera si la corona tenía algún otro metal además del oro, pero sin destruir la corona. Arquímedes fue el primero que estudió el empuje vertical hacia arriba ejercido por los fluidos. Para entender el funcionamiento de los ensayos de flexión y aprovechar al máximo la posibilidad de la viga en voladizo, debemos conocer todos y cada uno de los métodos a utilizar para obtener nuestros objetivos de una forma óptima. En este caso, el módulo de Young hace referencia al científico Thomas Young, quien estudió este concepto durante el siglo XIX. Sin embargo, el método fue desarrollado hasta 1727 por Leonard Euler. Además, que este módulo de elasticidad longitudinal puede definirse el módulo de elasticidad transversal de un material o módulo de cizalla. Para entender el funcionamiento de los ensayos de flexión y aprovechar al máximo las posibilidades de la viga en voladizo, el módulo de elasticidad es una constante elástica que, al igual que el límite elástico, puede encontrarse empíricamente mediante ensayo de tracción del material o de flexión. Un material elástico lineal e isótropo, el módulo Young tiene el mismo valor para una tracción que para una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo, siempre que no exceda el valor máximo denominado límite elástico, y es siempre mayor que 0. Flexiona una viga, aumenta la deformación. Tanto el módulo Young como el límite elástico son distintos para diversos materiales. El módulo Young es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se aplica la fuerza. Es uno de los métodos más extendidos para conocer la elasticidad de un material. Es importante hacer notar que la fuerza de empuje no depende solamente del peso del objeto sumergido, sino de la fuerza del peso del fluido desalojado. Es decir, si tenemos diferentes elementos, acero, aluminio, bronce, todos de igual volumen, todos van a experimentar la misma fuerza de empuje. Si un recipiente sellado de 1 litro está sumergido en agua hasta la mitad, desplazará medio litro de agua y la fuerza de empuje será igual al peso de medio litro de agua, sin importar qué contiene el recipiente. Si el recipiente está completamente sumergido, la fuerza de flotación será igual al peso de 1 litro de agua a cualquier profundidad, siempre y cuando el recipiente no se comprima. Esto es porque a cualquier profundidad el recipiente no puede desplazar un volumen de agua mayor a su propio volumen. Para conocer la magnitud de la fuerza de flotación debemos comprender la expresión el volumen del agua desplazado. Si sumergimos completamente un objeto en un recipiente lleno de agua hasta el borde, un poco de agua se derramará y decimos que ha sido desplazada por el volumen del objeto. El volumen del objeto es igual al volumen del agua desplazada. Como la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, la cantidad de gramos de masa será igual al número de centímetros cúbicos del volumen del objeto. Un objeto completamente sumergido siempre desplaza un volumen de líquido igual a su propio volumen. Es decir, el volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido desalojado. Que un objeto flote o se hunda en un líquido depende de la fuerza de flotación comparada con el peso del objeto. El peso, a su vez, depende de la densidad del objeto. El área de la sección transversal no determina directamente la fuerza de empuje, que depende del volumen total del objeto sumergido y no de su forma o sección transversal. La densidad es una magnitud física que expresa la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa, es decir, se obtiene dividiendo la masa del objeto sobre el volumen que lo contiene. Esta característica es considerada una propiedad intensiva de la materia, lo cual significa que no depende de la cantidad de masa presente, sino que se mantiene constante para un mismo material en determinadas condiciones de presión y temperatura. Como se observan estos primeros datos que se tomaron, vemos cómo la fuerza va disminuyendo mientras más sumergido está el cuerpo pues sólido en el agua. Utilizando los cálculos planteados en la imagen, pudimos relacionar la fuerza de empuje junto con los metros sumergidos, quedando con la siguiente gráfica.
En nuestro segundo experimento estuvimos midiendo con un calibrador digital diferentes sólidos. Cada uno de estos sólidos se encontraban en un grupo de 4 que estaban hechos del mismo material. Tomamos las medidas para poder sacar su volumen y con una balanza digital sacamos sus masas, ya que con esto pudimos organizar cada uno de los datos en un Excel y con estas densidades podemos armar un gráfico de barras para dejar más claros los valores tomados según sus densidades, todo con el fin de poder determinar cuál es el tipo de material por el cual se compone cada uno de los materiales respectivos a su grupo. En el tercer experimento, que correspondía al módulo de Young, se utilizó una máquina universal con la intención de fallar una probeta. Antes de esto se medía como tal la probeta, se tomaron 2 medidas desde el medio con la intención de calcular pues el área. Con esto ya procedimos a realizar las mediciones con el programa de Pasco. Buenas noches, mi nombre es Cristian Alejandro Luján. Hoy les vengo a presentar el análisis de datos y los resultados que obtuvo mi grupo en la experiencia de laboratorio de cámara de obras. Esta gráfica corresponde al principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que cuando un fluido se sumerge en un líquido, este experimenta una fuerza de empuje, fuerza la cual es igual al peso del líquido desalojado. Aquí podemos observar una pendiente de acuerdo a lo del programa de Pasco, que es 4.07. Como todo laboratorio tiene que realizar un error porcentual, vamos a tomar este como un valor experimental. Sacando nuestra propia pendiente, que vamos a tomar como valor teórico, sacando la pendiente, tomando las coordenadas 2 y 3, nos da un resultado de 4. 4 es nuestro valor teórico. ¿Todo esto con qué fin? Para calcular el error porcentual. Aquí está, un error de 1.75. ¿Con esto qué queremos decir? Que podemos afirmar que por cada unidad en metro, por cada unidad de metro, va a aumentar la fuerza de empuje unos 0.04 newtons. En nuestro segundo experimento era sobre determinar densidades. Las densidades en función con el material. Era simplemente determinar la densidad de unos sólidos para poder así también saber de qué material están hechos estos. Aquí tenemos la densidad de cada uno de los sólidos según su familia. Y con estos valores sacamos un promedio y buscábamos qué material se le acercaba, ¿no? La conclusión que llegamos era que la primera familia está hecha de poliéster. ¿Por qué? Porque el poliéster, a esta edad, el poliéster tiene una densidad de 1.41 y el promedio de acá nos dio 1.42. El PVC reforzado, vamos a aclarar aquí, reforzado. El PVC reforzado es de 1.55 y el promedio aquí nos dio 1.51. El aluminio es 2.7 y la tercera familia nos dio un promedio de 2.7. La tercera del policarbonato. El policarbonato tiene una densidad de 1.19, 1.20. Y el promedio aquí nos dio 1.19. Esto sacamos el error porcentual, por supuesto. Más hacerlo con el combinado. El error porcentual es 1.42 menos 1.41 sobre 1.41%. Y esto nos dio un total de 1.3%. Obviamente hay unos que son más precisos, por ejemplo, la familia 3 directamente 0.0080 y algo por ciento, es muy acertado de que sea aluminio, muy probable que sea aluminio. También con la familia 4, que es 1.19 menos 1.20 sobre 1.20%. Esto nos da también algo como 0.83, da 0.83, muy acertado de que si sea policarbonato si sea policarbonato el material del que está hecho todos los sólidos de esa familia. Básicamente de eso se trataba el experimento 2. Este tercer experimento trata sobre el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Realizamos un gráfico en función de la fuerza por tensión, en función de la deformación, y nos fijamos en la área, en la sección de la recta, ante el punto de ruptura, porque la pendiente de esta recta es el módulo de Young. Luego acá, nuestro valor teórico, dijimos que era 581.000. Nuestro valor experimental. Nuestro valor teórico lo tenemos que sacar la fórmula pendiente por mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque muchos de estos datos no caen dentro de la recta. Son datos muy experimentales, hay mucho ruido. Entonces, optamos por utilizar esta función, que nos da como resultado 536.563. 536.563. Vamos a ver si este resultado corresponde. Vamos a sacar el error porcentual, que va a ser igual a 581.000 menos 536.563. 503%. Y esto nos da como resultado un 8,2%. Como no pasa del 10%, se puede considerar un porcentaje óptimo, por lo que sí estaría bien afirmar que el módulo de Young de la probeta era de 536.563 pascales. Para cerrar, podemos decir que los 3 experimentos que se realizaron en el laboratorio sirvieron para comprobar de forma práctica conceptos básicos de la física y entender mejor cómo se comportan los materiales. Primero, se verificó el principio de Arquímedes al observar cómo la fuerza de empuje aumenta a medida que el objeto se sumerge más en el agua, demostrando que esta fuerza depende del volumen del líquido desplazado y la densidad del fluido. Después, con la determinación de densidades, se identificaron distintos materiales comparando la relación entre masa y volumen, obteniendo valores muy cercanos a los teóricos y confirmando que la densidad es una buena forma de diferenciar materiales. Finalmente, con el ensayo de tracción se calculó el módulo de Young, analizando la relación entre la fuerza aplicada y la deformación, lo que permitió conocer qué tan elástico y resistente era el material hasta que se rompió.